¿Qué fármacos alteran más la microbiota? Las personas que van al médico de familia, por problemas digestivos, por pesadez, dolor de estómago y tal, y acaban con un omeprazol. Esto es un problema. El problema en la actualidad es que hay un sobreabuso de antibióticos. O sea, es que llegará un momento que necesitaremos el antibiótico porque será vida o muerte y no nos va a hacer efecto. Eso a una persona con SIBO le puede sentar mal, pero no significa que esos alimentos sean malos per se. Existen muchas causas de los trastornos digestivos. Una de las causas, si a ti todos los meses te duele la regla, ir poniendo parches, poniendo ibuprofenos y demás, también va cronificando el problema. Significa que hay un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Y es que en realidad son señales del cuerpo para que le hagamos caso, ¿no? Y sabemos que un tratamiento que se acerque más a algo, bueno, pues más natural o con plantas medicinales, con probióticos, mejora más la calidad de vida. Entonces siempre hay que ajustarse un poco a la persona, ¿no? Y también pues otras patologías o situaciones que tengan, pues también podemos aprovechar esas plantas por sus propiedades medicinales. Eso, cuando somos jóvenes, todo es maravilloso. Luego, cuando empiezas a crecer, van saliendo las cositas y te das cuenta que la salud se forja durante toda una vida. Lucía Redondo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Carlos. Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, muy contento. Oye, eres la primera persona que vuelve al podcast, que repito. En el anterior podcast hablamos de un tema que controlas muy bien, que es el tema de los aceites, porque hiciste tu tesis sobre pues, la calidad de aceites y al final pues llegamos a la conclusión de que el mejor aceite es el AOV, ¿no? Pero en la práctica actual clínica te dedicas sobre todo a trastornos digestivos, ¿no? Y es lo que te he traído al podcast para hablar sobre este tema, concretamente de patologías digestivas, pero también para cualquiera que nos esté escuchando que a lo mejor no tiene una patología diagnosticada, pero a lo mejor puede tener síntomas o simplemente sin síntomas ni nada, que, oye, cómo cuidar nuestra salud digestiva, ¿no? Sí, de hecho, tengo que decir que hay muchas personas que normalizan síntomas digestivos que a lo mejor no son conscientes de que lo tienen, pero tenemos que pensar que el proceso digestivo no deberíamos de enterarnos qué ocurre, ¿no? Si tenemos pesadez, acidez, hinchazón, gases o las heces no son compactas y bien formadas, tenemos que empezar a pensar que hay algo que puede que no esté funcionando bien. Sí, eso me ha encantado decir, la mejor digestión es la que no te das cuenta, ¿no? Es decir, tú comes y no te acuerdas o percibes de decir, uy, estoy digiriendo la comida porque te sientes pesado, muy lleno o por síntomas después de comer, ¿no? Eso es. Entonces el primer paso también es observarse, ¿no? El valorar si está todo ocurriendo con normalidad y sobre todo pues muchos pacientes o personas con las que a veces he hablado o alumnos que igual llega un momento que empiezan a observar. Por ejemplo, yo siempre digo que miremos cuando vamos al baño a hacer caca, pues oye, mirar a ver cómo es, los gases también que tenemos, la hinchazón, pesadez, observarnos, ¿no? Porque pues tener heces blandas, hacer las heces blandas a diario es un signo de disbiosis intestinal. O tener, por ejemplo, después de comer, que te pueda entrar un cansancio muy grande, ¿no? Es que me tengo que tumbar o me tengo un cansancio, incluso niebla mental. Eso tampoco es normal. Eso significa que esa comida que estamos comiendo, independientemente incluso de la calidad de esa comida, que, bueno, obviamente mayor consumo de ciertos ingredientes pues es peor, está tratando a nuestro cuerpo con esta microbiota intestinal de forma diferente, con síntomas que pueden ser peores o mejores, ¿no? O puede ser un síntoma de que mi estómago, mis mucosas digestivas estén más debilitadas, más inflamadas y me está queriendo decir algo. Una cosa es que te pase de forma muy puntual, que vas a hacer una comida afuera, igual te pasas, ¿no? Todo nos pasa y sientes alguna molestia, pero si es muy puntual y está justificado, digamos, pues bueno. El problema es cuando eso se vuelve habitual, ¿no? Claro, y que lo normalizamos. Yo, tengo la anécdota, creo que alguna vez la he comentado, que en mi infancia, y mira que mi madre es cocinera, médico, le encanta, no quería obviamente a mí y a mi hermana muchísimo, pero la cena a lo mejor caía que si un San Jacobo, que si salchicha, lo típico, cenas más rápidas, sí, ultra procesadas, y yo era cenar y Aerored. Es decir, como algo ya, en plan, cenar, uy, muy pesado, antes de ir a la cama, mamá, tengo gases. Y el Aerored. Bueno,
pues esto es un poco el entorno moderno que hemos creado. No nos planteamos, no nos cuestionamos qué impacto tiene lo que comemos en muchas áreas de nuestra salud, y la solución es la solución farmacológica. ¿Qué ha creado? ¿Qué solución farmacológica la industria farmacéutica nos da para compensar o evitar ese síntoma, pero sin ir a la raíz, ¿no? Interrumpo un momento el podcast para recordarte que acabamos de desarrollar una gama de complementos Real Fooding. Esta gama de complementos está basada en evidencia científica, basado en ingredientes funcionales que demuestran en estudios clínicos que pueden favorecer la ayuda a diversas patologías o directamente a la salud. El primero que hemos desarrollado es el Microbiotic. Este Microbiotic está formulado con probióticos y prebióticos para la mejora de la salud intestinal. Indirectamente también puede estar relacionado con una mejora de la pérdida de grasa corporal, pero sobre todo para aquellas personas que quieren cuidar su bienestar digestivo, de mejorar esta microbiota a través de estos probióticos y prebióticos. Y espero que os guste, será el primero de muchos complementos y superalimentos que vamos a desarrollar gracias al equipo de innovación de Real Fooding y que espero que os guste. Mira, ¿cuántas personas hay que van al médico? Mira que y yo trabajo con médicos y hay médicos maravillosos, pero hay muchas personas que van al médico de familia, por problemas digestivos, por pesadez, dolor de estómago y tal, y acaban con un omeprazol. Un omeprazol que se mantiene años y años y años. Esto es un problema porque el omeprazol es verdad que te calma momentáneamente, pero a la larga, fíjate que es una de las causas que puede acabar en un SIBO, porque lo que hace es reducir la acidez del estómago y esa acidez es necesaria para controlar todos los microbios que comemos, que ingerimos con los alimentos, con todos. Entonces, esa puede ser una causa del SIBO y luego tiene otros efectos secundarios como problemas de huesos, de dolores. Entonces, que tengamos en cuenta que eso que puede ser un paliativo para un síntoma si se mantiene, puede ser muy problemático y además no estamos tratando la causa del problema. Sí, sí. Bueno, pues hablemos de causas, de posibles alteraciones en nuestra salud digestiva y en la microbiota, ¿no? Porque todo está muy relacionado, ¿no? Es decir, ciertos ingredientes, entornos tóxicos y tal acaban en nuestro cuerpo y eso altera nuestro sistema digestivo desde pues, las mucosas, como has comentado, desde la propia cantidad de microorganismos hasta la acidez, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro sistema digestivo para que empiecen a dar estas señales de que estamos dañándolo? A ver, existen muchas causas de los trastornos digestivos funcionales. Hablamos pues de satispepsia, o sea, de un malestar digestivo o incluso del SIBO, de disbiosis. Existen muchas causas. Una de las causas es de la que estamos hablando, que es la farmacológica. Y no solo es omeprazol, es el abuso de antibióticos, pero también el abuso de, por ejemplo, antidepresivos. Últimamente se habla de que los antidepresivos tienen un efecto parecido al antibiótico y de hecho se debería de acompañar con probióticos siempre, no solo el antibiótico, sino también los antidepresivos. Y muchos de los fármacos que se utilizan de forma crónica afectan de manera muy significativa a la microbiota intestinal y microbiota digestiva. Hay otras causas, por ejemplo, hay una que me parece fundamental y se tiene poco en cuenta, que es la salud de la boca. Lo que pasa en la boca repercute en todo el tubo digestivo. Por ejemplo, una disbiosis oral, una alteración de los microbios de la boca, unas encías inflamadas, periodontitis, por supuesto. Simplemente respirar por la boca. Sabes que nuestra nariz está hecha para que respiremos por la nariz. Hay mucha gente que respira por la boca, sobre todo cuando dormimos. Cuando dormimos y respiramos por la boca estamos generando una disbiosis oral porque estamos haciendo algo que no es fisiológico. Infecciones que pueda haber, cavitaciones de cuando nos quitan las muelas de juicio, infecciones ocultas que pueda haber en los dientes. Todo esto se ha visto que hay microbios patógenos de la boca que llegan a colonizar el intestino y pueden ser causa de una inflamación intestinal. Entonces hay que empezar, yo siempre digo, de arriba abajo, ¿no? Revisando bien lo que pasa en la boca y luego vamos bajando. Luego hay otras causas como una que citabas que son los tóxicos. Al final estamos inmersos en un mundo lleno de tóxicos que provienen desde los envases de la comida, la cosmética, los perfumes, la ropa, la contaminación ambiental. Estamos expuestos a muchísimos tóxicos, incluidos también los microplásticos.
Todos tenemos microplásticos en nuestros intestinos, se han hecho estudios, han cogido biopsias de nuestros intestinos comparando personas que tienen cáncer colorectal y personas sanas, y todos tenemos esos microplásticos en el intestino. El cómo nos afectan a nivel digestivo tampoco está muy claro, ¿no? Pero está claro que algo hacen y algo alteran. Entonces, cuanto más reduzcamos la carga tóxica, mejor. Y hay algo que sí que directamente, además lo vemos bastante en consulta, que afecta a la microbiota intestinal y digestiva, que son los metales pesados. Una acumulación de mercurio, de aluminio, de plomo, por ejemplo, las amalgamas que se ponían antiguamente de mercurio, estas oscuritas que llevan mercurio, pues si no tienes una buena capacidad de detoxificar, pues puedes acabar acumulando mercurio y eso genera una disbiosis intestinal y una alteración del sistema inmunitario. Por ejemplo, lo vemos mucho con un exceso de cándida patógena en el intestino, con esa acumulación de mercurio sobre todo, ¿no? Que es algo que está muy relacionado. Entonces, toda esa parte toxicológica hay que tenerla presente si queremos ir más a las causas de enfermedad. Sí. Y el estrés, por ejemplo, sabemos que es otro pilar fundamental, ¿no? Dentro de las causas en los trastornos digestivos, que muchas veces está presente y muchas veces acompaña también a otras causas, ¿no? Pero el estrés cronificado, y muchas veces es el estrés más emocional, ¿no? No tanto que la gente me dice, no, yo no estoy estresado, yo estoy bien. Claro, luego empiezas a indagar y hay con muchos conflictos pues diarios, ¿no? Pues con la pareja, con la familia, con los hijos, conflictos que al final muchas veces convivimos con ellos y nos afectan de manera muy, muy importante. Entonces también hay que un poco investigar esa parte y tratar. Al final es el estilo de vida. El sedentarismo, la mala alimentación, la falta de contacto con la naturaleza. Hay una cosa que sí me gustaría decir, es que nuestra huella microbiana, o sea, la base de nuestra microbiota se forja cuando somos pequeños, cuando estamos en el vientre de mamá. Entonces, lo que hizo nuestra madre cuando estábamos en su barriga, y luego el parto, la lactancia, los primeros alimentos, toda esa ventana de oportunidad que llaman, es clave, ¿no? Es la que genera esa huella microbiana. Si se han tomado fármacos, si ha habido estrés, en toda esa ventana, ¿no? Es clave. Eso no quiere decir que ya no podamos hacer nada cuando somos adultos, pero eso sí que nos ayuda a entender, porque hay personas que tienen una tendencia que todos conocemos a alguien que digiere hasta las piedras y nunca le pasa nada a nivel digestivo, y luego vas tú y dices, ostras, me he comido 4 cosas y ya me sienta mal. Entonces, es verdad que cada uno tenemos una tendencia a, ¿no? una microbiota, un punto de partida, y eso también nos ayuda a comprender un poco, a comprendernos, ¿no? Entonces eso es importante, por eso insistimos tanto en cuidar ese aspecto, ¿no? De embarazo y primera infancia. Sí, bueno, al final es lo que llamamos también la epigenética, ¿no? De nuestra carga genética, que no la elegimos, es la que tenemos, y cómo interacciona con el entorno y todos estos componentes que has hablado, para que ese entorno, esos hábitos, pulsen botones y activen cosas o desactiven, ¿no? Vale, pues vamos a ir punto por punto de todos estos factores que has comentado que me interesan. Por ejemplo, ¿cuáles son los peores fármacos para alterar? Bueno, hago la pregunta diferente. ¿Qué fármacos alteran más la microbiota? A ver, de entrada te diría que los antibióticos, por lógica, ¿no? Porque el antibiótico es el que genera más disbiosis intestinal y va a repercutir de forma más importante. Es verdad que siempre pongamos el contexto, es decir, el antibiótico hay que reservarlo para cuando se necesita, ¿no? Cuando se necesita, se usa siempre acompañado de un probiótico, eso sí, siempre. Y ya está. El problema en la actualidad es que hay un sobreabuso de antibióticos, y hay un problema que cada vez se habla más a nivel de salud pública, que es la resistencia a los antibióticos. O sea, es que llegará un momento que necesitaremos el antibiótico porque será vida o muerte y no nos va a hacer efecto. Y eso es un problema por el sobreabuso de antibióticos y también por los residuos de antibióticos que hay en aguas, en alimentos, en otras cosas, ¿no? Y también por el uso de antidepresivos, que también está descrito. Entonces, que tengamos claro que el antibiótico lo reservemos para cuando es estrictamente necesario. Y después también el omeprazol, los prazoles, ¿no? Como alteran tanto la acidez del estómago, pues también genera una disbiosis asociada muy importante. Entonces, sobre todo, no pasa nada si te tomas un omeprazol un día.
hay otras herramientas más naturales y eficaces, ¿no? Pero no pasa nada. El problema es cuando nos llegan a consulta después de 20 años de tomar omeprazol, donde hay una disbiosis ya asociada, hay problemas que van a ser más lentos de recuperar. Entonces, eso marca de forma muy consistente nuestra microbiota del tubo digestivo. Pero después te diría que la mayor parte de fármacos, como comentaba, los antidepresivos que se toman tanto, modulan y alteran la microbiota intestinal de forma clave. Y, por ejemplo, el ibuprofeno, que hay gente que también abusa, ¿no? Sobre todo chicas que le llega la menstruación, ibuprofeno, ya de forma crónica, ¿no? Porque mensualmente abusan de estos antiinflamatorios, ¿no? Claro, aquí hay dos problemas. La toma de antiinflamatorios no esteroideos, por un lado, altera la mucosa digestiva, no solo la microbiota, ¿no? Sino el epitelio intestinal, que es clave para que podamos absorber los nutrientes, digerir bien. Y hay muchas patologías digestivas que van asociadas con una alteración de la mucosa intestinal. Por eso, si tienes que tomar muchos antiinflamatorios, hay veces que te dan el omeprazol ya directamente para un poco poder asimilar todo eso. Pero claro, esos antiinflamatorios tomados crónicamente alteran las vellosidades intestinales, la mucosa intestinal en general. Y ese es un problema. Y otro problema es que estamos tapando un síntoma de algo que nos está enseñando el cuerpo, diciendo al cuerpo de que no funciona bien. Es decir, si a ti todos los meses te duele la regla, o sea, tienes dolores menstruales, significa que hay un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Las mujeres tenemos pues esa parte, que podemos verla como algo positivo, que cada mes sabemos cómo está nuestro cuerpo. Tenemos una inflamación de base, cada mes te vas a enterar. Los chicos no tenéis esa suerte por ver la parte positiva, ¿eh? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar esa inflamación, pero hay que trabajarla durante todo el mes. No vale, llega la menstruación y me tomo un omega 3 o pescado azul. No, durante todo el mes hay que bajar esa inflamación para que reduzca el dolor, y eso también es algo que trabajamos mucho en consulta, de bajar inflamación y luego ver si hay otros procesos alterados de toxificación de estrógenos o incluso miomas o endometriosis o elementos situaciones que puedan generar dolores pues más graves. Pero como tú dices, hay veces que el ibuprofeno se toma casi de forma preventiva, ¿no? Es que parece que me va a doler la cabeza y entonces te tomas el ibuprofeno. Pero es que esto es algo que para mí viene mucho de la educación en salud que tenemos desde pequeñitos, que parece que no nos puede doler nada. Cuando ostras, y es que en realidad son señales del cuerpo para que le hagamos caso, ¿no? Y aprendamos algo. Entonces, el ir poniendo parches, poniendo ibuprofenos y demás, también va cronificando el problema. Y cada vez hay más inflamación, porque además se suma esa afectación digestiva y eso a la larga puede acabar en trastornos digestivos pues, que complican más la calidad de vida. Sí, yo debo reconocer que soy poco sensible, o muy sensible al dolor, en el sentido de que soy un mal enfermo, como dice mi madre. No aguanto estar enfermo. Y bueno, pues cuando me resfrío, que no son muchas veces, pero 2 veces al año a lo mejor me resfrío, pues me tomo el Frenadol o lo que sea. Ahí sí me enchufo el fármaco. Pero de base estoy bien, no tengo dolor, no tengo molestias y tal. Es decir, que hay gente que es también muy extrema, de decir, oye, yo no tomo nunca fármacos. Bueno, yo quiero tener menos síntomas porque quiero estar trabajando sin dolor de cabeza, pero que es cierto que lo natural es, oye, pasar ese dolor de cabeza hasta que se te pase en ese sentido. Que la sociedad no está preparada para esto, porque para realmente, pararnos. Claro, que parar. ¿verdad? Porque lo natural y lo que te hace prevenir otras patologías también es dejar esos procesos pasar y con remedios más naturales, pues acompañar el proceso, ¿no? En los niños es como muy evidente. Y, por ejemplo, las fiebres, pues no hay que cortar la fiebre, porque al final la fiebre es un proceso para resolver esa infección natural, ¿no? Pero para eso hay que tener paciencia y es verdad que la sociedad no está preparada para eso. Ni paciencia, ni tiempo, ni... Sí. Bueno. Yo soy de las que no toma para nada. Sí, digo, lo suponía. Has hablado de que la salud oral es muy importante para nuestra salud digestiva. ¿Qué consejos darías para mejorar esta salud oral? Bueno, lo primero, la alimentación es clave para ello. Entonces, todo lo que tú ya divulgas de pues, las bebidas azucaradas, los zumos, ¿no? Todo lo que genere ese contacto con azúcares de forma habitual, pues es algo que altera la disbiosis oral.
Y hay algo que se nos ha olvidado en esta sociedad, sobre todo desde los niños, que es hacer la actividad física de la boca, que es masticar. Porque desde que son pequeñitos, pues venga purés, potitos, ¿no? Todo bien trituradito, y al final los dientes y la mandíbula se va debilitando. Y de mayores pues lo mismo, porque alimentos duros no estamos acostumbrados. Mira, te voy a contar una anécdota muy pequeñita, pero no, ya mi hijo desde pequeño pues hemos hecho más alimentación a trozos, ¿no? Nunca ha tomado potitos ni nada de eso. Alimentos reales y también, pues eso, masticando, que hay que masticar. Y bueno, digamos que está acostumbrado, ¿no? Pues el otro día le llevé una merienda a mi hijo y tenía que recoger a su amiguito y entonces llevé merienda para los dos. Y entonces les llevé un mini bocadillo, pero de un pan, pues era un pan de espelta con larga fermentación y pues es más duro y hay que masticarlo. Mi hijo se lo comió entero y el otro le dio un bocado y dijo, uy, qué duro. Y al final se lo comió mi hijo, los dos. Pero es esa ¿no? Que no estamos acostumbrados a masticar, por ejemplo, pues aunque sea una zanahoria cruda, una manzana, ¿no? Cosas o carne que no sea todo hamburguesas y todo picado, que sea carne de verdad entera. Eso también es muy importante para fortalecer toda la mandíbula, las encías y los dientes. Eso por un lado. Por otro, la higiene normal, bueno, que todos conocemos, ¿no? De lavarnos bien. Y luego hay un hábito que me gusta mucho, que es sobre todo cuando tenemos algún tipo de trastorno o mal sabor de boca, o me levanto por la mañana con un poquito de boca espesa, ¿no? O densa. Lavarnos los dientes cuando nos levantamos por la mañana, porque durante toda la noche al final van sobrecreciendo microbios que pueden ser patógenos. Pues simplemente un cepillado de dientes, lo ideal es raspar la lengua, como hacen en la medicina ayurvédica, con una cuchara de metal, o si no, hay raspadores de lengua. Pero bueno, al menos cepillarte los dientes cuando te levantas por la mañana, ¿no? Ya es un buen hábito. Y después lo que he comentado es respirar por la nariz, ¿no? Y sobre todo por la noche. Hay unas tiras y cositas que venden para estimular eso, para estimular la respiración nasal, y es que se descansa mejor y te levantas con más energía porque estás oxigenando mejor al cuerpo. Yo creo que fallo en eso. O sea, tengo un amigo mío me habló de esto una vez y me puse los esparadrapos una noche para dormir, tapándome la boca. Y me levanté por la noche casi como regurgitando, es decir, que no pude mantener esa respiración nasal durante la noche y me desperté mal y tuve que quitarme los esparadrapos. No considero que tenga yo un problema de respiración y tal, pero a lo mejor no. ¿Cómo podemos detectar si estamos respirando mucho por la nariz o mucho por la boca? A ver, si duermes con alguien al lado, pues que se fije y que te lo diga, ¿no? Por ejemplo, yo no ronco, porque roncar a lo mejor sería también un signo malo, ¿no? Sí, de todas formas hay personas que pueden no roncar y respirar por la boca también. Entonces es un poco observarlo. Si te levantas con la boca seca, también es un signo. Y también durante el día, mal aliento. ¿no? Sí, o durante el día también fijarte cuando estás relajado por dónde respiras, ¿no? Y también valorar, porque hay veces que pues hay congestión, hay inflamación nasal. Hay también como cositas que te... Eso, también hay cositas para poner en la nariz para favorecer también la oxigenación. Entonces, bueno, es un poco investigar ahí qué es lo que está fallando y trabajarlo. Interesante. Vale, bajemos de la boca al estómago o al intestino en lo que sería el epitelio, ¿no? Es decir, la barrera, esa barrera tan importante que durante un tiempo, ahora no se habla tanto, pero de lo que es la permeabilidad intestinal. Hubo un tiempo que creo recordar cuando el auge de la dieta paleo, que se quitaron todos los cereales, como los cereales son el demonio por el tema de la permeabilidad intestinal, y ahí entra de todo, ¿no? ¿Qué es la permeabilidad intestinal? ¿Y qué importancia tiene esto con nuestra microbiota y con nuestra salud general? Pues fíjate que, aunque te refieres a la hiperpermeabilidad intestinal y se ha hablado mucho de ella, en realidad la mucosa de todo el tubo digestivo, incluido el esófago, el estómago, el intestino, todo el tubo digestivo está recubierto por ese epitelio y puede alterarse y puede generarse una hiperpermeabilidad. Por ejemplo, está muy estudiado el reflujo gastroesofágico. Cuando hay mucho reflujo, se observa que hay una hiperpermeabilidad
en la mucosa del esófago, ¿no? Ujú. Entonces es algo a tener muy en cuenta el cuidar toda esa mucosa de todo el tubo digestivo. Hay trastornos que pueden simplemente ser una alteración de esa mucosa que recubre el tubo digestivo, en el estómago también. Y claro, eso viene influenciado por la microbiota que habita ahí y también por lo que pasa dentro. Por ejemplo, el estrés crónico abre ese epitelio. Al final, son las células que recubren todo el tubo digestivo tienen que estar pegaditas, ¿no? Selladitas, con unas uniones estrechas, que son como una especie de grapas, y eso puede haberse alterado y se abre, como si fuera una malla que las tiras. Y entonces ahí pueden colarse tóxicos, elementos de bacterias que son patógenas, ¿no? Puede haber translocación bacteriana incluso. Y eso pues genera muchos síntomas, incluso no solo digestivos, sino extradigestivos, ¿no? Se puede generar un foco inflamatorio que repercuta a todo el cuerpo. Entonces ahí vienen muchos factores. Está la microbiota, las hormonas, el estrés, ¿no? Muchas cosas. ¿Pero qué es antes? La permeabilidad. O sea, bueno, permeable es el intestino porque necesita dejar pasar. No es impermeable porque si Claro. no tendríamos una mala absorción de nutrientes. O sea, es permeable. Pero cuando es hiperpermeable, ¿se altera la microbiota o cuando se altera la microbiota se hace hiperpermeable? Normalmente es del revés. Se altera la microbiota y eso genera hiperpermeabilidad. Vale. ¿Vale? Va en ese orden normalmente. Sí, aunque pueda a lo mejor ser un poco bidireccional también, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que hay muchos patógenos digestivos que pueden favorecer esa hiperpermeabilidad. Vale. Y entonces en esa hiperpermeabilidad pasan cosas a la sangre que no deberían pasar y esto es lo que genera una respuesta en cadena, ¿no? En nuestra sangre el sistema inmune se pone en alerta y genera más inflamación, ¿no? Sí, al final el 80% del sistema inmunitario sabemos que está en el intestino y está todo el rato reconociendo qué hay en el intestino, qué hay, qué bacterias hay, si entran tóxicos, si no. Entonces, si hay una hiperpermeabilidad, pues imagínate, está absolutamente loco, ¿no? Reconociendo que es todo lo que va entrando, porque van a entrar muchos más elementos. Entonces se genera una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria podemos observarla o puede ocurrir en el propio intestino, pero también puede ocurrir en otros lugares del cuerpo. Por eso decimos que el intestino es un posible foco inflamatorio. Tú puedes tener un dolor crónico, una migraña, una depresión, ansiedad, ¿no? Algo más a nivel neurológico, y el foco inflamatorio puede estar en el intestino. Por eso hay que trabajar siempre, haya cualquier patología, cualquier situación, revisar bien qué está pasando en todo el tubo digestivo. Qué fuerte, ¿no? Porque la medicina moderna digamos, está separada por edificios, ¿no? Está la psiquiatría, la gastroenterología, ¿no? La psicología, es decir, que a lo mejor Sí. una raíz confluye en el intestino. Claro, bueno, y deriva a todo, ¿no? Es un poco esa forma esa mirada, ¿no? Hacia la salud, que no sea tan segmentada, sino que tratemos de unificar al cuerpo porque somos todo uno y todo está relacionado. Totalmente. Y sobre todo cuando hablamos de patologías crónicas, pues entendamos que suele haber focos, pues suele haber causas que llevan a eso, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a... O sea, yo soy muy partidaria de lo que es la medicina integrativa, que bien entendida, como debería ser, es la integración de todo el conocimiento. Es decir, no es o me voy al médico o me voy al naturópata, ¿no? Claro. Normalmente la medicina alternativa es ir al herbolario a que en lugar de fármacos te den suplementos que muchas veces que no claro, no tiene al final sentido. hay muchas veces que acabamos haciendo, pues en vez de un ibuprofeno te doy una planta antiinflamatoria. Escucha, no es esa la forma, ¿no? La mirada es integrar cuando se necesite el fármaco, oye, se toma, ¿no? Pues, pero si podemos entender la causa, la raíz, ir cambiando cosas, ir ayudando desde otra mirada, pues conseguimos mejoras a largo plazo. Uh-huh. ¿Por qué dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro? Porque en el intestino se calcula que hay entre 500 y 600 millones de neuronas y además siente directamente. Seguro que alguna vez te ha pasado que cuando ves algo que te emociona, te entusiasma, ¿no? Te entra como las mariposas o, bueno, cuando te enamoras o cuando sientes directamente en el intestino. Está totalmente relacionado con el sistema nervioso central, comunicado
a través del nervio vago principalmente, pero luego hay otras vías de comunicación. Entonces, todo lo que pasa aquí va directamente al sistema nervioso y viceversa, ¿no? Hay una comunicación bidireccional. Esa comunicación es muy importante y yo a los pacientes siempre se lo explico para que entiendan que si tienes malestares digestivos, esa puede ser la razón por la cual tu estado de ánimo esté tan bajo. Porque hay personas que se sienten tristes, deprimidas y no tienen una causa aparente. Es decir, no han tenido un evento trágico o algo que justifique, ¿no? Y simplemente pues hay esa tristeza de fondo, ese estado de ánimo tan bajito. Y cuando mejoramos la salud digestiva, ostras, pues eso también mejora. Y del revés. Seguro que todo nos ha pasado alguna época o estás más estreñido, imagínate que llevas 3 días sin ir al baño y es que tendrá mal humor, o sea, se nota directamente y hay una relación muy, muy estrecha. Entonces imagínate cuando hay patologías crónicas intestinales cómo puede llegar a afectar. Del revés también, si tienes un conflicto emocional fuerte, te estás pasando por una situación complicada y tienes mucha preocupación, mucho darle a la cabeza, eso afecta de manera directa a tu tubo digestivo. Eso también hay que comprenderlo. Entender que a veces yo les digo a los pacientes que siempre que lo ideal es ir a la par. Es decir, vamos a ir mejorando esa parte emocional, ¿no? con ayuda específica y paralelamente podemos ir reforzando el tubo digestivo, las mucosas, la microbiota. Vamos a la par para conseguir mejoras que podamos mantener en el tiempo. Uh-huh. Vale, vamos ya directamente a patologías que suelen llegarte en consulta a nivel digestivo y una de las más escuchadas en los últimos tiempos es el sobrecrecimiento bacteriano o también llamado SIBO, que es algo que es curioso que hace a lo mejor 10 años no se hablaba de esto. No te preguntaré si es porque no existía o porque ahora hay más o porque ahora se le ha puesto nombre o porque ahora se diagnostica, no lo sé. Pero el caso es que ahora se habla mucho de este sobrecrecimiento bacteriano, que al final es una disbiosis intestinal, ¿no? Es decir, una disbiosis microbiana y ocurren cosas, ¿no? ¿Qué es esto realmente y por qué y cuál es la causa? En realidad, no es que antes no existiera, sino que antes todo era síndrome intestino irritable. Hemos pasado del colon irritable o síndrome intestino irritable al SIBO. Y simplemente porque tenemos técnicas diagnósticas que nos permiten identificar si hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Pero la mayor parte de personas, de pacientes diagnosticados con colon irritable, lo que tienen es un SIBO. Entonces, entender esto también nos ayuda a entender en por qué ahora está tan de moda el SIBO. Porque por un lado tenemos cómo diagnosticarlo, que antes no, o sea, el síndrome intestino irritable era simplemente por síntomas. Ahora tenemos una prueba diagnóstica y además tenemos aparentemente un tratamiento. Entonces eso hace que ahora se hable tanto del SIBO, ¿no? Pero en realidad hay algo que es común en el síndrome intestino irritable y en el SIBO, que es la disbiosis intestinal. La disbiosis, la alteración de microbios en el intestino delgado, sobre todo. Intestino delgado, que es donde digerimos y absorbemos los alimentos. Entonces, si ahí se alteran los microbios, pues me empieza a sentar mal la manzana, la cebolla, los espárragos, ¿no? Me empiezan a sentar mal alimentos que aparentemente son saludables y que tendríamos que tolerar bien. Claro, porque es verdad, es que hablamos mucho de la microbiota en el colon, que es donde se encuentra más, ¿no? Sí, exactamente. Hay más proporción de estos microorganismos, claro. Pero en el SIBO ocurre en el intestino delgado, es decir, un paso previo que hay demasiadas bacterias que no deberían estar, ¿no? Ahí, ¿no? Eso es, o sea, hay un sobrecrecimiento de alguna bacteria y de ahí podemos hablar de los diferentes tipos de SIBO que hay, ¿no? Según las bacterias predominantes. Vale. Pero de base siempre hay una disbiosis y eso es muy importante comprenderlo porque nos ayudará a entender por qué seguramente un tratamiento solo basado en antibióticos no sea eficaz a largo plazo. Sobre todo, fíjate que una disbiosis que incluso hay veces que está causada por el abuso de antibióticos se está tratando con antibióticos. Entonces, por eso para mí es tan importante entender esa fisiopatología, ¿no? El que hay detrás y que aunque haya un sobrecrecimiento de una arquea, de alguna bacteria proteolítica, de algún microbio concreto, de base se ha visto que siempre hay una disbiosis. Uh-huh. Claro. Y ahí, en esa disbiosis, empiezan a aparecer los síntomas. Es decir,
caen alimentos, sean los que sean, y esas bacterias empiezan a consumirlo, generan flatulencia, gases, hinchazón, malestar general, ¿no? Y vas al médico y el médico que no sabe qué hacer, ¿no? Claro, los síntomas más típicos del SIBO en realidad son los gases, hinchazón abdominal, ¿no? Es lo que siempre se refiere. Además son unos gases y una distensión que normalmente cuando te levantas por la mañana estás más o menos bien. Y a medida que va avanzando el día, pues esto se va hinchando. Sobre todo, después de comer, pues al cabo de media hora, de una hora, no suele ser inmediato, suele ser más tarde, cuando ocurre el vaciamiento gástrico, ¿no? Y más tarde empieza a fermentar la comida y empiezas a generarse gases. Es muy habitual que asociado al SIBO se desarrolle una intolerancia a los conocidos como FODMAPs, que son alimentos ricos en fibras fermentables, en oligosacáridos, en monosacáridos, elementos que fermentan mucho, que generan mucho gas. Y entonces, pues las legumbres, por ejemplo, que sí que suelen ser flatulentas, pero también muchas frutas, verduras que puedan generar esa sintomatología, sobre todo gases. Eso puede ir acompañado luego con estreñimiento, con diarrea, con alternancia estreñimiento-diarrea. Estos trastornos digestivos muchas veces también vienen acompañados con una alteración también en la parte alta, de sensación de pesadez, de malestar, ¿no? De cansancio. Y luego, como hemos dicho, que el intestino es el foco de la salud, muchas veces un foco potencialmente inflamatorio, pues tenemos muchos pacientes con dolores crónicos, con migrañas, con problemas en la piel, con dermatitis, con acné, con problemas asociados a ese SIBO en realidad, que es esa alteración de microbios en el intestino delgado. Y entonces el tratamiento o cómo en consulta tú reviertes o tratas un SIBO. Bueno, pues esta pregunta es para mí un melón, porque es verdad que como hay comparativamente con otras patologías o situaciones, hay poca evidencia científica, ¿no? Entonces, lo que proponen las guías internacionales para el tratamiento del SIBO es el uso de antibióticos. Y ya, ¿no? El uso de antibióticos bajo el concepto de que si es un sobrecrecimiento de bacterias, pues le damos un antibiótico y hasta luego. Pero es que el SIBO no es una infección. O sea, es un poco entender que no es una infección, es una alteración de los microbios, que es diferente. Entonces, no es un proceso agudo como cuando usas un antibiótico al uso, ¿no? Que es para un proceso agudo y se trabaja un antibiótico. Entonces, aunque las guías internacionales y lo más habitual, que es el uso de antibióticos, el problema ¿cuál es? Bueno, son varios problemas, ¿vale? Uno es lo que vemos y llevamos años viendo, que es la alta cantidad de recidivas. Es decir, tú te tratas el SIBO con tu antibiótico, te lo tomas, muchas veces mejora la distensión, dices, ay, me encuentro mejor, ¿no? Un poco de alivio. Vale, el problema es que al cabo de unos meses vuelves a estar igual. Y eso lo vemos en consulta, ¿no? Y vemos como incluso después de varias tandas de antibióticos, ¿no? Porque vuelves a estar mal, te vuelven a dar antibióticos y así pues puedes pasar años. Entonces tenemos un problema que son las recidivas. Tenemos otro problema que es la resistencia a los antibióticos, que estamos diciendo que es un problema de salud pública y que tenemos que reservar el antibiótico para cuando verdaderamente sea necesario. Entonces, tantas personas con SIBO y tanto tratamiento de antibiótico, pues a largo plazo no es muy sostenible. Y el tercer punto es que hay un tipo de SIBO que que se habla poco de él, y yo intento siempre, de hecho hace poco hice una formación sobre eso, que es la candidiasis, es el SIBO fúngico, también conocido como SIFO, sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado. Hay personas que tienen un exceso de hongos patógenos en el intestino y las están tratando con antibióticos. Entonces, eso puede ser contraproducente para un subtipo de personas, ¿no? De tipos de SIBO que en realidad necesitan todo lo contrario. Es más controlar hongos y favorecer las bacterias buenas. Entonces, pues un poco en esas tres justificaciones entender que a largo plazo el uso de antibióticos no es sostenible para tratar el SIBO. Esto no quiere decir que nunca se tenga que utilizar y que haya algún caso de SIBO que yo incluso haya dicho, oye, mira, vamos a probar el antibiótico muy controlado, con probióticos, ¿no? Y también no todos los antibióticos son iguales. Es verdad que el que más se utiliza para el tratamiento de SIBO es la rifaximina, el Spiraxin, que
Es cierto que este antibiótico es bastante más suave, que no se absorbe, que no genera resistencia a los antibióticos. Es bastante diferente a otros, por ejemplo, la neomicina, metronidazol, que sí que también se utilizan. Entonces, la rifaximina, bueno, en algún caso se puede valorar, pero es un poco entender el fondo y el qué queremos conseguir, ¿no?, con ese tratamiento. Llevamos unos años tratando de hacer, haciendo estudios clínicos. Yo colaboro con IVADI, el Instituto Valenciano Digestivo, que está en el Hospital de la Salud. Yo trabajé varios años allí y ahora pues sigo colaborando con ellos. Empezamos un estudio que se publicó ya el año pasado en la revista Nutrients, que es muy prestigiosa a nivel de nutrición y demás. Y lo que hicimos fue comparar el tratamiento para SIBO con antibióticos y dieta baja en FODMAPs. Lo comparamos con el mismo antibiótico asociado a herbáceos, plantas medicinales, y luego una segunda fase de recuperación de mucosas digestivas con probiótico, glutamina, ¿no? Un poquito más un abordaje más parecido a lo que yo suelo utilizar en consulta. Esto también combinado con una dieta baja en FODMAP. Y los resultados son que aunque el test que se utiliza para valorar el SIBO, que es el test de aire expirado, que se va soplando, se ven los gases y demás, no hubo grandes diferencias entre los dos grupos. Donde sí que vimos diferencias fue en la sintomatología, que al final es lo que buscamos, ¿no? Que buscamos tener más confort digestivo. Entonces, sabemos que un tratamiento que se acerque más a algo pues más natural o con plantas medicinales, con probióticos, que busque el objetivo de mejorar la ecología microbiana y no tanto matar y matar y matar, ¿no? Pues mejora más la calidad de vida. De hecho, hay otro estudio que vamos a publicar ahora que es sobre calidad de vida, ¿no? El cómo hacer ese tratamiento mejora de forma muy significativa. De hecho, todos los pacientes en algún grado mejoran su calidad de vida. Entonces, esto también es un poco un mensaje para los que todavía dicen que el SIBO no existe, que todavía los hay, pues que entendamos que claro que existe y además el tratamiento mejora mucho la calidad de vida. Entonces hay que tratar a esos pacientes, a esas personas, ¿no? Sí, y luego hay otras complicaciones derivadas a lo mejor de este SIBO. Por ejemplo, hay gente que me viene me han diagnosticado intolerancia a fructosa. Ya no puedo comer fruta, que es lo que tú recomiendas y que es tan sano. ¿Ahora qué hago? Estoy en shock y tal. Esto puede ser derivado a lo que dices de que esa alteración de estas bacterias, de este sobrecrecimiento, están fermentando más pues estas fibras fermentables que además son muy saludables y están en la comida real, ¿no? En la fruta, en las legumbres, Claro. en cereales integrales. Eso a una persona con SIBO le puede sentar mal, pero no significa que esos alimentos sean malos per se, sino es que esos pacientes concretos les está dañando, ¿no? Sí, lo que se ha visto es que las personas que tienen SIBO pues suelen tolerar mal lo que conocemos como FODMAPs, que dentro de los FODMAPs estaría la fructosa incluida, ¿no? Entonces sería uno de esos elementos. Lo que pasa es que como tenemos un test específico para ello, pues se diagnostica y se da la lista de alimentos con fructosa, pero en realidad normalmente es una intolerancia a FODMAPs. Aquí dos cosas, que hay algo que, aunque la fructosa nos lleve a pensar a la fruta, no todas las frutas son ricas en fructosa y no todas las frutas sientan igual de mal o de bien, ¿vale? Entonces, algo así a recomendar, así a modo genérico, si te han diagnosticado intolerancia a la fructosa. Primero, hay frutas que sí, que a lo mejor ahora no te sientan bien, como por ejemplo la manzana, la pera, el mango. Hombre, pues ahora a lo mejor te van a hinchar la barriga. Pero hay otras que se toleran mejor, como por ejemplo el plátano, que no esté muy maduro, la uva, el kiwi, son frutas que se suelen tolerar bien y se pueden incluir en la alimentación. Y luego, aunque te hayan dado una lista, que es bastante típico, que lo he visto con bastantes pacientes, te pueden dar una lista de alimentos ricos y bajos en fructosa, eso no es el tratamiento. Es decir, eso solamente es para ayudar a calmar los síntomas. Mientras tanto, hay que hacer un tratamiento para el intestino, porque la intolerancia a la fructosa es secundario a una disbiosis intestinal, a un SIBO. Entonces, hay que averiguar qué está pasando ahí y tratar ese SIBO. Mientras tanto, vale, bajo el consumo de fruta, y sobre todo de las frutas más ricas en fructosa o las que suelen sentar peor, pero luego poco a poco voy tratando el intestino y la tolerancia vuelve. Y eso lo hemos visto muchísimo. Y luego, en relación a lo que hablábamos antes del tratamiento de SIBO, ¿vale? Que luego me he ido,
un poco, una parte es lo que estamos estudiando, ¿no? Viendo, pero nosotras y en el equipo que tengo que tratamos mucho SIBO, en realidad el tratamiento que proponemos la mayor parte de veces es un tratamiento sin antibióticos, basado en, es verdad que primero hacemos una fase de limpieza donde tratamos de controlar bacterias patógenas, o sea, de limpiar. No lo hacemos con antibióticos, pero sí utilizamos plantas medicinales que tienen efectos antifúngicos, antibactericidas, antimicrobianos en general y que son muy eficaces para ello. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, usamos bastante berberina, el ajenjo, comino negro, el orégano, si se tolera a nivel de mucosas digestivas, la galluva. Hay muchas plantas que tienen un efecto y ahí va a depender más pues, del tipo de SIBO que tenga, el tipo de bacterias o microbios sobrecrecidos, de la tolerancia digestiva, porque el orégano es maravilloso, el aceite esencial de orégano, diluido, siempre hay que diluirlo, pero no todo el mundo lo tolera, porque puede ser un poquito irritante para la mucosa. Entonces siempre hay que ajustarse un poco a la persona, ¿no? Y también pues otras patologías o situaciones que tengan, pues también podemos aprovechar esas plantas por sus propiedades medicinales. Entonces siempre hacemos un tratamiento de 3 fases. La primera fase sería esa fase de limpieza que suele durar un mes. La segunda fase sería una fase de recuperación de mucosas, recuperación de microbios, de funciones digestivas y entonces ahí los probióticos suelen estar siempre presentes y alguna recuperación de mucosa, por ejemplo, la glutamina es una gran aliada para nutrir los enterocitos, las células del intestino, la melena de león, el aceite de espino amarillo, el molibdeno, vitamina A. No hay que dar todo, ¿no? En cada caso vemos, pero sí que el objetivo es recuperar esto. Y también, por ejemplo, si sospechamos de algún problema de estómago, de que falta ácido, ¿no? De hipocloridria, o que falta descarga biliar, que está muy relacionado con el SIBO de metano, ¿no? Uno de los tipos de SIBO. Bueno, pues también potenciamos esa parte, ¿no? de estimular las secreciones digestivas. Todo esto siempre acompañado de tratar de mejorar hábitos de vida, de buscar la causa del SIBO, que es a donde trabajamos más en la tercera fase, que le llamamos fase de mantenimiento. Para no volver al inicio, claro. Claro, porque estos tratamientos suelen mejorar la sintomatología. Pero no tenemos que olvidar que como no tratemos la causa, tú imagínate que estás respirando por la boca todas las noches, tienes una disbiosis oral, entonces haces el tratamiento, mejoras, pero si no haces nada más, dentro de unos meses, 4, 5, 6 meses, lo más probable es que vuelvas. Por eso la fase de mantenimiento es tan importante a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues siempre tratar de controlar esas causas. Por ejemplo, también a veces la parte del flujo biliar, que es muy importante. De hecho, la bilis, fíjate que tiene una función antimicrobiana, sobre todo para controlar arqueas, que son las que causan el SIBO de metano, ¿vale? Entonces, la relación entre la calidad y composición de la bilis y las arqueas es muy estrecha. Personas que tengan ese SIBO de metano, que sobre todo suele venir con estreñimiento, muchos gases que no huelen, ¿vale? Pues hay que trabajar mucho el hígado, la detoxificación hepática, la secreción biliar. Todo eso es muy importante de cara al mantenimiento, ¿no? Y mantener a raya el SIBO. Interesante. También te quería preguntar que para la gente que nos está escuchando, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no han llegado a tener esta sintomatología tan clara que te produce un SIBO, pero puedes estar en estadios anteriores, es decir, al igual que antes de la diabetes tipo 2 puedes tener prediabetes y antes de la prediabetes empezar con resistencia a la insulina o ya sobre secreción de insulina. Con el tema del SIBO es muy importante que quizás hay personas que le da la cara ahora pues a los 30, a los 35, a los 40, ¿no? No sé si ves esto en consulta, pero es que durante los 20 has estado dañando poco a poco y incluso con pequeños síntomas previos a llegar al diagnóstico de que te hace ir a un profesional porque dices, oye, es que ya no, esto es insostenible, ¿no? Claro, es el lado oscuro de la juventud, ¿no? Sí. Que te encuentras tan bien siempre, tienes energía, tienes salud, que al final pues comes mal, abusas pues de alcohol, de otras cosas, ¿no? De cosas que al final te van debilitando, también trasnochas más, ¿no? Tienes unos hábitos de vida
pues que son más insalubres. Y eso, cuando somos jóvenes, todo es maravilloso. Luego, cuando empiezas a crecer, van saliendo las cositas y te das cuenta de que la salud se forja durante toda una vida. Entonces, eso es cierto que para eso yo siempre digo que intentemos observarnos más, conectar más con nuestro cuerpo, porque hay muchas personas que nos vienen a consulta, lo típico es eso, 30 y pico, 40 y pico, cuando empiezan a surgir la mayor parte de trastornos, pero yo siempre pregunto mucho, todo, intento preguntar mucho en la historia clínica y sobre todo cómo has llegado hasta aquí. Es decir, ¿qué ha pasado hasta entonces? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Tenías problemas? Porque hay mucha gente que desde la infancia te dice, sí, es verdad que yo te recuerdo que mi madre me decía, ¿no?, que la barriga, como lo que has explicado tú, ¿no?, que ya tenía cositas claro, leves, que igual como padres y madres, pues vas tirando pero esas cositas leves, luego llega a lo mejor la adolescencia, intentas pasar de todo y no le prestas atención. Y entonces eso es una microbiota alterada que se va forjando y se va alterando y cuando pues vamos avanzando con la edad, pues las cosas aparecen. Pero sí que efectivamente, lo que pasa es que si nos observáramos más nos daríamos cuenta. Total. Incluso de jóvenes, ¿vale? Total. ¿Cómo son tus heces? Mira la caca, mira al baño después de ir, o sea, después de fecar. Las heces tienen que ser, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser compactas. No puede ser blandas, ¿vale? Cuando es blando, que mancha toda la taza y tienes que limpiarte un montón de veces, eso no es normal. Tienen que ser compactas, tampoco muy duras que no tienes que ir todos los días al baño, que hay mucha gente que tiene un estreñimiento súper normalizado, ¿no? Yo voy cada 3 días al baño, pero es lo normal, yo estoy bien. No, espérate. No. Tantos días, esos desechos en el intestino van generando productos tóxicos que absorbemos. Cuando eres joven no pasa nada, pero luego... Entonces, por eso, la autoobservación creo que es la clave. Eso, como vamos al baño, pesadez, digestiones lentas, tengo mal sabor de boca, malestar, la lengua muy sucia, ¿no?, por las mañanas, inflamación de encías. Todo eso nos da pistas o nos da ayudas para entender que a lo mejor tu microbiota se está afectando, se está viendo afectada. Y si eso lo identificamos desde bien pronto, pues es más fácil recuperar eso, ¿no? Y también prevenir. Al final, lo mejor tratamiento siempre es la prevención. Total. Y la educación de esa prevención, porque lo que hay en la actualidad es que, pues, según la persona, adquiere un nivel de conciencia en un momento de su vida. Yo tengo seguidores que... incluso en la edad de los 20, que yo no tenía conciencia de salud, incluso estudiando una carrera de salud, habiendo tenido una madre médico y tal, a los 20 no tenía conciencia de salud, y hay seguidores míos con 20 años que me siguen, se preocupan, siguen mis consejos, etcétera. Pero no es lo normal. Y ahí están las estadísticas. Mis seguidores empiezan a despuntarse a partir de los 35. No es casualidad que a partir de los 35 mucha gente ya empieza a tener, aparte de que estás en otro momento de tu vida, que a lo mejor no es el momento más social de pues salir de fiesta, sí, o de hábitos, de otras prioridades que a lo mejor que tienes con la juventud. Pero sí que es cierto que con los 35 ya hay gente que tiene esta conciencia, pero porque ya tiene síntomas que le hacen despertar. En realidad están buscando soluciones. Soluciones, no es que estén súper bien y digan, venga, quiero cuidarme, sino que ya empiezan a tener. Es como pues la gente que viene a mi consulta, que digo, oye, qué pena que tengas que venir a mi consulta porque tienes ya problemas, ¿no? Y por eso yo me empecé a dedicar a la divulgación, porque dije, oye, y la gente que llega a mi consulta es que viene con problemas. Y cuando voy al supermercado, toda esa gente que no va a consulta, pero que tiene ese hábito, esos hábitos de vida, van a tener problemas, ¿no? Entonces, también quería preguntarte, como este podcast también es más relacionado con la nutrición, ¿cuál es el problema, o sea, cuáles son los ingredientes más problemáticos que consideras tú a nivel de salud digestiva? Claro, estamos hablando de, digamos, dentro de los alimentos, dentro de la alimentación, lo que puede conllevar a una mayor disbiosis o salud intestinal. Fíjate que antes de entrar en el qué, te diré
otra cosa, que es cuando lo comemos. Estamos muy habituados en esa recomendación de comer 5 o 6 comidas al día, algo que hemos estudiado tú y yo en la carrera, ¿no? Sí, De sí, hacer sí. las dietas con un montón de comidas al día. Fíjate que una de las causas del SIBO es la alteración de lo que se conoce como el complejo motor migratorio, que son una serie de movimientos que van desde el estómago al intestino delgado sobre todo, y van recogiendo, como un camión de la basura, que va recogiendo todos los residuos para eliminarlos. Cuando esto se altera o no funciona correctamente, puede desencadenarse un SIBO. Bien, pues ¿cuándo se pone en funcionamiento el complejo motor migratorio? Cuando dejamos de comer, cuando descansamos del aparato digestivo, ¿no? Lo dejamos tranquilo durante las horas de ayuno. Entonces, es algo tan simple como no podemos estar todo el día comiendo. Tenemos que dar descanso. Yo siempre digo que la primera norma es dejar al menos 12 horas entre cena y desayuno, que es simplemente cenar un poquito más pronto y desayunar un poco más tarde. No es tanto, 12 horas debería ser lo mínimo fisiológico para todo el mundo. Y luego, pues hacer, para mí, 3 comidas al día está bien. Incluso 2 si quieres, pero bueno, 3 me parece que es un número que está muy bien. Y también, claro, cada uno, o sea, si estás haciendo 6, pues poquito a poco. Vas a hacer 5, luego 4, ¿no? Progresivamente. Claro. Pero es muy importante, porque si no, de hecho, por ejemplo, para prevenir el SIBO, alguien que lo quiera prevenir o incluso que haya hecho el tratamiento y tenemos que establecer herramientas para prevenir, una de ellas es esta, es dejar espacio, ¿no? El dejar espacio para la autolimpieza en realidad. Que además si haces 2 comidas, más o menos vas a dejar ese espacio. Yo intento hacer 2 para, de forma natural, dejar ese espacio. Y siendo flexible, pues hago muchas veces 3 y no pasa nada. Pero ya meterse en 4 o 5, el picoteo y todo esto es lo que dices tú que puede generar, que además lo hace mucha gente. O sea, en España somos muy de cenar tarde, o sea, cenar muy tarde, bueno, acostarnos muy tarde. Sí. Y mucha gente lo primero que hace al despertarse es desayunar. Entonces, deja 7 horas. U 8, bueno, 8 si duerme 8, que tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces, deja 6 o 7 horas sin comer máximo, a lo largo de su vida, durante años, décadas, imagínate. Pero fíjate que hay algo a nivel digestivo que es fundamental, que es la cena. O sea, lo que no podemos hacer, que yo hay pacientes que les pregunto, bueno, ¿a qué hora cenas? No, yo ceno pronto, a las 10. A las 10 no es pronto. Pero que tenemos ya como súper normalizado esa cena tan tardía, cuando sabemos, mira, hay un estudio muy, muy bonito que compara la capacidad digestiva, o sea, los movimientos del estómago, lo comparan por la mañana y por la noche. Y en realidad tenemos mucha mayor capacidad digestiva por la mañana. Es decir, tenemos más capacidad para triturar los alimentos, para segregar ácido en el estómago. Segregamos más ácido durante las horas de luz que en cuanto se va el sol. Entonces, eso es el motivo por el cual hay muchas personas que dicen, no, pero si es que he comido lo mismo, pero hoy me siento mal, otro día bien. Bueno, ¿a qué hora lo has comido? A la cena, lo normal es que siente todo peor. Sobre todo cuando ya estás tocado del aparato digestivo, todo sienta peor. Entonces, la primera norma es que hay que adelantar la cena. O más ligera también, porque no es lo mismo que si una carne bien que tienes que echarle ahí horas para digerir es con ese pH más ácido y todo eso, a una cosa pues más light, ¿no? Sí, o sea, yo ahí intento negociar, porque hay gente que a lo mejor, oye, sale a trabajar muy tarde, pero a veces igual vale la pena hacer una merienda más copiosa, igual no cenar. Que también hay que a veces replantearse las cosas y priorizar. Y luego dejar al menos 2 horas desde que acabas de cenar a que te vas a dormir. Porque hay mucha gente que está en un bucle de cena tarde, se va a dormir, se levanta, no tiene hambre, pero desayuna. Es que el sistema digestivo no funciona, no tira. ¿Pero por qué es malo acostarse con la comida? O sea, porque, por ejemplo, yo a veces sí que como... Confiesa, Carlos, confiesa. No, bueno, aparte a lo mejor en la cena, obviamente también alguna vez, no de siempre, porque eso lo notaría, es decir, intento cenar máximo a las 9. Luego me acuesto a lo mejor 11, 12 y me levanto a las 8, entonces ese es un poco mi patrón que bueno, es el mío, ¿no? El que logro enlazar. Pero, por ejemplo, el comer, hacer una comida más contundente porque no desayune y después de comer echarme la siesta. La siesta andaluza. La siesta andaluza, eso estaba pensando. ¿Eso cómo lo ves? El problema es que cuando dormimos, los movimientos y el sistema digestivo se frena. Entonces dormimos y muy bien, descansamos,
pero el sistema digestivo no sigue por su cuenta haciendo. Entonces se frena esos movimientos del estómago, el vaciado gástrico, y de hecho ese es el motivo por el cual hay muchas personas que cenan, se van a dormir y por la mañana es que me levanto con la boca pastosa, mal aliento, como pesadez, si es que tienes la comida ahí todavía. Entonces no es una buena idea el dormirse, o sea, descansar sí. Después de comer, descansa. No te vas a poner a correr después de comer, claro. Pero... Claro, un poquito de descanso, como mucho de una cabezadita de 5 minutos. A ver, te digo una siesta que yo de cerrar los ojos y un cuarto de hora, pero bueno, que sí que te entiendo. Ahí el tiempo es importante, pero fíjate, es muy diferente a la noche, ¿no? Que ya te vas a dormir, claro. Y ya hay mucha gente que tiene ese problema por la mañana que lo nota, que no va bien. Y ahí es muy importante por la mañana cuando te levantes observarse bien y ver cómo te sientes, porque si no tienes hambre cuando te levantas, mejor no desayunar. Claro. No hay ninguna obligación, ¿no? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. De hecho, es mejor esperar un poquito allá, pues oye, pues desayunar a las 10 o a las 9, a las 10, ¿no? Pues sería más fisiológico, digamos, dar más tiempo al cuerpo. Pero claro, es que a las 10 la gente está en el trabajo. Entonces pasa todo este tipo de cosas de cómo nos... Lo sé, por eso en cada persona yo intento, bueno, a ver, ¿cómo es tu vida, no? Tu horario, ¿tienes hijos? ¿Tienes tal? Tu gestión y ajustamos. Una cosa es lo ideal y luego lo real, ¿no? Intentar ajustar, pero hay que a veces tomar decisiones y dar prioridades. Porque muchas veces va por ahí, ¿no? De cómo organizamos nuestra vida. Igual que el deporte, igual que todo, ¿no? Sí. Al final. Muy interesante el timing, pero vamos a la calidad. A la calidad de los alimentos. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Claro, si hablamos de disbiosis, al final los ultraprocesados son los número 1, ¿no? Eso es algo muy estudiado, muy evidente. Y bueno, pues al final es todo lo que llevan. Digamos que no se salva nada, porque por un lado tenemos los aceites refinados de semillas, que hablamos en el otro podcast, ¿no? Mucho sobre ello, cómo afecta a todo el organismo, pero en especial a la microbiota y a la mucosa digestiva, porque es donde primero todos esos radicales libres que pueden estar ahí, compuestos aldehídos tóxicos, ¿no? Derivados sobre todo del proceso de refinado, donde primero van a afectar es por donde van, que es la mucosa digestiva. Y luego tenemos pues los azúcares refinados y sobre todo los aditivos, ¿no? Que ahí hay mucha controversia porque siempre, de vez en cuando sale un estudio que dice no, eso de que los aditivos, no, porque la dosis... En realidad, bueno, hay muchos intereses detrás de la industria alimentaria, pero fíjate que todos los aditivos que van estudiando, sobre todo los edulcorantes, los emulsionantes, todos los que van estudiando van viendo cómo repercute de manera negativa a la microbiota intestinal. Y es que te diría que no se salva ninguno. El problema es que cuando se regularon en su momento y se permitió su uso, no había ningún estudio sobre microbiota y sobre el efecto que pueda tener en ese aspecto concreto, ¿no? Y ahora está como explosionando un poco toda esa parte, ¿no? De investigación en concretamente cómo afecta a nuestra microbiota. Entonces, al final, los ultraprocesados, como tienen todos esos ingredientes que no nos van bien para nuestro epitelio intestinal, microbiota, pues es el principal problema, ¿no? Dentro de la alimentación es el principal problema. Sí, de hecho yo siempre digo que los estudios en alimentación se hacen para la seguridad alimentaria que, digamos, conlleva pues, que a nivel agudo o, por ejemplo, a nivel de carcinógenos, pues no esté muy bien regulado de que ningún alimento digamos, de forma aguda te genere un daño, y eso es la seguridad. Pero la salubridad, es decir, la salud a largo plazo, eso no está estudiado. Y lo que dices tú, pues tiene todo el sentido. Es decir, cuando se aprobaron muchos de estos aditivos, es que estábamos en pañales. Nos hablaba de la microbiota. ¿Cómo van a evaluar ese impacto? Se está evaluando ahora a posteriori, y por eso yo soy realmente un poco hater con los edulcorantes, sobre todo porque estos edulcorantes artificiales llevan muy poco tiempo con nosotros, y además es algo que, bueno, va a dar la cara no en que te lo tomes un día y ya está, porque yo también me lo tomo en ese 10%, pero ese constante consumo de esos edulcorantes, que si en barritas, en bebidas, en todo. Y luego hay otra cosa, Carlos, que no tenemos ni idea, que es el efecto cóctel.
porque estos edulcorantes se van estudiando por separado, pero yo siempre digo que hay que tener un principio de precaución porque son compuestos sintéticos que han fabricado en un laboratorio que no existen en la naturaleza, que nunca hemos estado expuestos a ellos y que no tenemos ni idea de lo que pasa cuando sumas la sucralosa, el aspartamo, ¿no? Todo ese efecto cóctel. ¿Qué pasa con él? A largo plazo, en la microbiota, en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, realmente poco o nada está estudiando en tanta profundidad. Entonces, el principio de precaución es lo más importante ahí, ¿no? Y en cuanto a alimentos, tú a nivel personal, ¿qué alimentos sueles priorizar más? ¿O tienes alguno así más preferido? Decir, oye, pues mira, intento a nivel de salud general, pero también en este caso a nivel de microbiota, pues el tema del kéfir de cabra, suelo incluirlo dentro de, está siempre, yo qué sé, en mi nevera. En mi despensa tengo este tipo de alimentos. ¿Qué nos puedes decir así a nivel? A ver, por un lado, antes de entrar en lo que sería como más favorecedor, ¿no?, de nuestra microbiota, es cierto que, o sea, aparte de los ultraprocesados, sí que sobre todo cuando ya hay un trastorno digestivo y hay un problema digestivo, hay un alimento que creo que también es importante, ¿no?, desgranarlo y hablar de él porque afecta de forma muy significativa al intestino, sobre todo al epitelio intestinal, que es el trigo. El trigo tenemos varios problemas, ¿vale? Uno de ellos es que se ha manipulado, no genéticamente, pero sí por acción del hombre, ¿no? Selección, hibridación para conseguir las variedades de trigo moderno, que eso ha conllevado a un trigo con más gluten y con más inhibidores enzimáticos, que los inhibidores enzimáticos son a día de hoy el compuesto del trigo al que se le asocian más efectos inflamatorios y más problemas asociados a la sintomatología digestiva. Entonces, claro, hemos creado un trigo pues que haga esos panes así de esponjosos y todos esos productos asociados al trigo, pero el efecto que tiene en nuestro intestino es muy importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Entonces, es verdad que el trigo es un alimento que nosotras siempre lo quitamos cuando hay un trastorno digestivo, más allá, al menos reducirlo, minimizarlo, ¿no? Siempre ese concepto, pero sí que es algo que no puede estar en nuestro día a día. En grandes cantidades, ni mucho menos, que además la gente... es muy típico. A mí el pan me infla, me sienta, me hincha, ¿no? Pero fíjate, yo veo más el problema. Yo veo pacientes que me dicen, mira, a mí el pan me sienta de maravilla. Y dices, Es la calidad también de este pan, ¿no? Sí, pero es que cuando dices, es que a mí el pan me sienta de maravilla, es que a nivel de estómago te cae bien. Es decir, es como si tomas, no sé cómo decirte, una bebida azucarada. Sí, igual al estómago te cae y dices, oye, me ha sentado bien. El problema bien es que la sensación, una cosa es la sensación que nos da a nivel del estómago, inmediata, que te puede bajar, te puede calmar, incluso, ¿no? Hay gente que incluso me dice, no, si es que a mí me da la sensación de que me calma. Bueno, porque a lo mejor si tienes una inflamación y ese ácido lo absorbes, digamos, con el pan y de alguna manera, el problema es lo que viene después, ¿no? El problema es después en el intestino, que puede generar esa inflamación, esa irritación. Entonces, es verdad que es un alimento que deberíamos de reducir su consumo y sobre todo si tenemos problemas intestinales, pues tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que decías tú, ¿no?, de buscar alimentos como que nos ayuden a favorecer. A ver, yo al final en mi alimentación pues hay mucha verdura, pues hay pescado, carne, huevos, eso es un poco la base de mi alimentación. Real. Sí. Y después es cierto que como algo que ayude a nuestra microbiota, los alimentos fermentados son el número uno, tiene mucho sentido. Es decir, pues un alimento donde ha crecido unos microbios saludables, pues ayudarán a mi microbiota. Hay una característica de la microbiota saludable que es que cuanto más diversa, más saludable, ¿vale? Cuanto más diversidad, más resiliencia, más capacidad de amortiguar cambios del tipo que sea y más salud. Por lo tanto, todo lo que nos ayuda a mejorar la diversidad va a ser bueno. Y hay algo que nos ayuda mucho a eso y además de forma muy homogénea, es decir, que los estudios ven que a todo el mundo, a la mayor parte de personas que los consumen, les generan ese efecto de diversidad, que son los alimentos fermentados. Cuanta más diversidad microbiana en los alimentos fermentados, mejor. Por ejemplo, entre el yogur y el kefir, pues mucho mejor el kefir. ¿Por qué? Porque tenemos una asociación enorme de bacterias acidolácticas, acidoacéticas, levaduras, que nos va a aportar diversidad microbiana. En un yogur se ha fermentado con 2 microbios, ¿no? Y hay una fermentación mucho más escasa y más pequeña. Entonces, kefir mejor que yogur.
un queso de leche cruda mejor que un queso normal, porque la leche cruda va a aportar un montón de microbios, va a haber una fermentación más completa. Entonces, eso dentro de los lácteos es cierto que siempre se tolera mejor un lácteo de cabra o de oveja porque tiene una proteína muy parecida a la de la leche humana y muy diferente a la de la vaca, ¿no? Entonces se suele tolerar mucho mejor. Entonces, bueno, buscar un lácteo de este tipo pues puede ser una opción. Luego hay otros alimentos fermentados. A mí me gusta mucho la kombucha, pues es una cosa personal que me gusta mucho. Entonces, una kombucha de buena calidad, pues oye, es una forma de aportar microbios saludables, ¿no? También. Y también el chucrut es otro fermentado que me gusta mucho, que es la col fermentada. Y también la col fermentada, este chucrut, no es tan común verlo bueno en los supermercados, ¿no? Porque normalmente han sido pasteurizados y ahí te cargas estos, ¿no? Sí, lo ideal del chucrut es o hacerlo en casa, que por cierto solo necesitas col y sal, no necesitas nada más, porque fíjate que la fermentación del chucrut se llama una fermentación espontánea, no se inoculan microbios, sino que se favorece el crecimiento. Ay, perdón. Se favorece el crecimiento de los propios microbios de la col. Entonces, estamos generando una diversidad muy amplia. Entonces, lo ideal es hacerlo en casa y si no, en algunos lugares lo venden frescos, pero es más difícil de conseguir. Pero os voy a decir una cosa, hay un estudio en el que comparan el chucrut fresco, digamos crudo, ¿vale? Y el pasteurizado, el que venden fuera de la nevera, que está pasteurizado. Hay un estudio que lo comparan en personas con síndrome de intestino irritable para ver pues, la sintomatología y demás. Pues fíjate qué curioso que consiguen una mejora de la sintomatología en los dos grupos. ¿Y esto por qué es? Porque aunque durante la pasteurización se matan microbios y se desnaturalizan enzimas, en realidad hay un concepto del que se habla mucho últimamente que son los posbióticos y es el concepto de que los microbios no es tan importante que estén vivos. Aunque estén muertos, tienen un efecto y repercuten de manera positiva en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque tienen muchas estructuras celulares que se comunican y hablan con nuestro sistema inmunitario y con otras bacterias y ayudan y favorecen incluso a la diversidad microbiana. Eso explicaría por qué un chucrut, aunque esté pasteurizado, sigue valiendo para algo. ¿Vale? O sea, ¿lo recomiendas que consumo de chucrut de supermercado? Aunque sea pasteurizado, pero, o sea, que esté fermentado, eso sí, aunque sea pasteurizado, algo hace. Es un poco el mensaje. Genial. Sí. Genial. Y bueno, luego si encontramos aceitunas tradicionales, fermentadas, como se hacía antiguamente, pues oye, también es un fermentado bueno más. ¿Y eso, en la etiqueta de las aceitunas, dónde viene? El problema es que hay pocas en el supermercado. O sea, yo las compro a lo mejor de forma más, bueno, en algunas marcas y tal, pero no se encuentran en tantos supermercados. Pero bueno, que si encontramos en pueblos y en zonas así, un poquito también. Y ya para terminar, el tema de suplementos y ojo, hemos hablado de salud digestiva, patologías, alimentos y tal, y dejo para el final los suplementos porque hay gente que le da la máxima importancia a esto, ¿no? Es decir, parece que se resume la salud digestiva en voy a la farmacia y compro un probiótico, que bueno, ojalá fuera así para algunas personas, que fuera tan sencillo, ojalá. Pero llevamos creo que 1 hora y media de podcast hablando de un montón de temas, ¿no? Pero eso, a nivel de suplementos, ¿cómo lo ves tú? Es decir, que no, sin quitar, o sea, obviando el tema de herbáceos que hemos comentado para el tratamiento que hacéis vosotras en vuestra clínica para el SIBO, que esto es muy importante, que esto en principio yo no lo haría por mi cuenta, es decir, me dejaría asesorar por una nutricionista o experto en este tema. Tema de suplementos para la salud, digestiva o no digestiva, ¿cuáles recomiendas tú? A ver, a mí me gusta mucho el uso de suplementos, siempre sabiendo el contexto y no utilizándolo de forma sintomatológica, ¿no? Me pasa esto, me tomo esto, porque al final acabamos haciendo un poco de farmacología, pero con cosas naturales. Oye, que mejor porque igual no tenemos esos efectos secundarios que puede tener un fármaco, pero el objetivo no es ese, el objetivo es buscar más la causa, ¿no? Y ir más allá. Entonces, yo sí que es una herramienta que utilizamos mucho en consulta, ¿no? Que es el apoyo con uso de suplementos y claro, yo utilizo muchos, o sea, sí que es cierto que, por ejemplo, para la parte más digestiva
todo lo que son la parte de herbáceos, que son plantas con acción antimicrobiana, pues lo utilizamos mucho. Luego, por supuesto, los probióticos, y aquí sí que quiero decir que bueno, es que los venden en los supermercados ya, en todas partes, y si queremos usar un probiótico con un objetivo terapéutico, tiene que ser un probiótico de buena calidad. Y eso significa que nos indiquen qué cepa es, la cantidad de cada cepa, y que sea una cepa que haya mostrado algún beneficio, claro. Ensayos clínicos. Que haya algún ensayo clínico detrás que justifique y que me asegure que pues, se va a quedar adherido al epitelio intestinal, o al menos que va a atravesar el ácido del estómago, que va a llegar, ¿no?, allí donde tiene que llegar y que haga algo. Uh-huh. Y eso, no pensemos que cuanto un probiótico más caro ya va a ser mejor, porque de verdad que en el mercado hay probióticos caros y buenos, pero también los hay baratos y buenos. Uh-huh. De verdad que hay que indagar y buscar un poco más. Que si lo que buscamos es probióticos al tuntún, ¿no? O sea, vamos a dar microbios. Toma alimentos fermentados. Claro. Ya está, ese es el auténtico multiprobiótico, claro, que tenemos al alcance, y que además vamos a acertar más casi para buscar diversidad. Si hacemos ya probiótico-terapia con un objetivo concreto, entonces busquemos uno de calidad. Uh-huh. Y luego sí que, por ejemplo, la glutamina, no sé, es que hay muchos suplementos que usamos. ¿El omega 3? El omega 3, a ver, para mí, por ejemplo, hay básicos que son, el omega 3 para mí es un básico, porque es muy importante para controlar el sistema inmunitario, para todas nuestras membranas celulares necesitan ese tipo de ácido graso, que es un ácido graso esencial, y por desgracia el consumo de pescado azul de pequeño tamaño, que me asegura un buen aporte de omega 3, es escaso. O sea, tú bien lo sabes y bien lo haces, que lo que tenemos que hacer es promocionar el consumo de pescado azul. Pero hay veces que dar ese soporte con ese plus, con ese extra, lo mismo, que sea de buena calidad. Para mí hay 2 suplementos que o son de buena calidad o mejor no te los tomes. Claro. Pero porque te puede ser contraproducente. Uno de ellos es el omega 3 y otros son las setas medicinales. El omega 3 porque es un aceite que yo he trabajado mucho con el tema de aceites, que se oxida enseguida. O sea, tú coges una perla de omega 3, la abres y la dejas un rato en contacto con el oxígeno y se oxida. Entonces, si no es de buena calidad, puede estar oxidado, puede tener residuos de todo lo que hay en el mar, de metales pesados, disruptores endocrinos, muchas cosas. Entonces, que sea de buena calidad es fundamental. Y luego las setas, lo mismo. También es algo que me gusta mucho utilizar. Los hongos medicinales, como el reishi, melena de león, champiñón del sol, bueno, muchos de ellos. Pero es que las setas son bioacumuladores de tóxicos. Son los limpiadores de la tierra. Entonces, me tienen que asegurar que no haya metales pesados, que no haya tóxicos y que tengan, pues una cantidad de principio activo determinada, ¿no? También es para, pues si te gastas el dinero, que sea en un producto bueno. Esos son para mí los 2 que la calidad tiene que ser máxima. Y luego, también como básico, pues el magnesio, pues me parece que en la sociedad en la que vivimos, pues es algo también muy a tener en cuenta, porque el déficit de magnesio es muy habitual, ya por la mala absorción, porque el abuso de almidones, de azúcares genera déficit de magnesio, el estrés genera déficit de magnesio, los alimentos que comemos no tienen tanto magnesio como tenían antes. En definitiva, siendo que el magnesio es importantísimo para el funcionamiento del sistema nervioso, para el tránsito intestinal, para el sistema inmune, para muchísimas reacciones biológicas, pues también es un poco un básico, ¿vale? ¿Y este magnesio cómo debe ser a nivel de formulación? Pues depende para qué lo quieras. Que al final, fíjate, yo hay algo que utilizo bastante, que es un magnesio muy económico, que se absorbe mal, que es el carbonato de magnesio, que lo usamos justamente para el estreñimiento. Claro. ¿Vale? Pero bueno, ese sería ya enfocado al estreñimiento, pero si lo que buscamos es absorberlo, pues ahí está el bisglicinato de magnesio, que tiene una absorción buena. Luego está el treonato de magnesio, que es el único que atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si lo buscamos más para dormir, para el descanso, ansiedad y demás, pues el treonato, la verdad que es una forma química pues muy interesante. Y luego está el citrato de magnesio, que estaría ahí como un equilibrio, o sea, que se absorbe no tan bien, pero bueno, puede llegar a tener una acción también biológica. Uh-huh. Y como siempre, que al final lo que yo recomiendo es, con una buena alimentación basada en comida real, ya te aseguras al menos un 50% del magnesio que necesitas, ¿no? O un 60%, depende también si metes más cacao, más frutos secos, más legumbres, más tal.
Y luego este suplemento que se ha demostrado que además es inocuo, que si lo tomas en las dosis que necesitas, pues no te va a generar efectos adversos, pues llegar a ese óptimo, ¿no? A ese 100%, Claro, ¿no? Y claro. lo mismo con el omega 3, aunque con el omega 3 lo mismo que tú dices, tengo sentimientos encontrados. Primero me aseguraría, por supuesto, el tema de la calidad, la pureza, que no tenga metales pesados. Luego también el tema de la dieta rica en pescado y tal. Y luego sí que he visto en algunos estudios que si se relaciona con la fibrilación auricular, ¿no? Es decir, ese tema a nivel cardiovascular de que, también en qué dosis y en qué cantidades y durante qué tiempo. Lo veo interesante el omega 3, pero a lo mejor no sería de los que yo tomase todos los días. De hecho, no tomo omega 3, pero si tuviera que tomarlo, a lo mejor me lo estacionaría. O sea, a nivel de periodos concretos de, venga, pues 3 meses tomando omega 3 para cargar mi cuerpo de omega 3 en las membranas y tal, y luego a lo mejor descansar. No sé. Yo un omega 3, yo lo tomo todos los días, ¿vale? ¿no? Sí. Y no has sentido Sí nada que malo a nivel de... se ha publicado algún estudio, pero que yo en su momento lo leí muy Sí, a ¿no? fondo, sí. No te preocupas. Pero no me preocupa para nada. De Vale. hecho, y para mí lo importante es por eso la calidad es tan fundamental y las dosis, ¿no? Que sean de buena calidad. Yo recuerdo en su momento, lo que pasa es que ya fue hace años, y no me acuerdo en detalle, pero sé que tenían muchas limitaciones y Vale. vamos, a mí no me preocupó para nada. De hecho, hay un montón de estudios. Justamente los que tienen una dosis más alta de omega 3, sobre todo de DHA, encuentran efectos más positivos, ¿no? Entonces hay algunos estudios que no encuentran ningún beneficio, pero es que a lo mejor están dando 200 Infradosis. miligramos de DHA, entonces eso tampoco... bueno, pues eso, que sea de buena calidad. Yo me lo tomo todos los días y mi hijo también. Muy bien, muy bien. Oye, Lucía, ha quedado un podcast súper completo, muchísimo valor, y ya con el podcast de las grasas también hablamos a largo y tendido. Estoy encantado de que estés aquí y que vuelvas a venir las veces que quieras. Un placer, Carlos. ¿Dónde puede encontrar de nuevo la gente, sobre todo en este tema de temas digestivos, Sí. por si tienen problemas precisamente de SIBO diagnosticados o creen que lo pueden tener, para pedirte consulta? Pues nosotras hacemos las consultas online y lo tengo todo en mi web, que es redondocuevas.com, y ahí lo tenemos todo. Tenemos a Andrea, que es nuestra secretaria maravillosa, que todas las dudas que tengáis y que tengan las personas que nos vean, pues solucionaremos. Genial, pues dejaremos en la descripción tu página web, tus redes sociales. Le recuerdo a la gente que este podcast entero, todo el contenido, lo dejaremos también por PDF, que luego lo compartimos. Así que nada, de nuevo, estás invitadísima para que vengas todas las veces que quieras, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti, un placer.